Amém. Boa tarde a todos. Shalom. La paz del Señor. ¿Cómo es que están ustedes? Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Yoshua. Bueno, como ya había divulgado, ¿no?, por el Facebook, que a partir de esta semana yo estaría compartiendo algunos mensajes, algunas palabras, algunas, vamos a decirlo así, revelaciones del Espíritu Santo, estrategias espirituales sobre el mover profético, apostólico, restauración, del ministerio quíntuple, todo relacionado al reino de Dios. Amén. Y bueno, hoy quiero hablar un poco en el nombre de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo me dé gracia. Amén. Me dé gracia, me dé la sabiduría, el temor, porque entiendo que realmente la palabra de Dios es seria y es inspirada por Dios. Entonces, para poder ministrar, hablar, edificar con la palabra del Señor a la iglesia, hay que tener temor. Necesitamos clamar y pedir al Espíritu de Dios que nos dé temor, porque es necesario el temor, porque en la primera iglesia una de las características que predominaba era el temor al Señor, que en la iglesia había temor. Amén. Gloria a Dios. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre 7 pequeños pasos de la restauración espiritual, del verdadero mover profético y apostólico del Espíritu Santo. Amén. 7 pasos de restauración, de la restauración espiritual, del verdadero mover profético y apostólico del Espíritu Santo. Amén. Pasos para dar, como decir, un puntapié, un inicio, una introducción a todo, a toda esta serie de mensajes. Vamos a dar este inicio o esta continuación, porque ya comencé la semana pasada, sobre esta parte sobre el mover profético. Amén. Entonces, 7 pasos de la restauración espiritual del verdadero mover profético del Espíritu Santo, o del verdadero mover apostólico también del Espíritu Santo. ¿Por qué menciono y coloco el Espíritu Santo? Porque no existe verdadero mover profético, no existe verdadero mover apostólico sin la presencia, sin el fluir, sin la inspiración, sin la autoridad, sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, tengan mucho en cuenta eso en su corazón, en su vida, que no existe, no habrá avivamiento, no habrá mover, mucho menos espiritual, del verdadero mover profético y apostólico, sin la presencia del Ruá, del Señor, del Espíritu Santo. Amén. Y uno de los primeros pasos que el Señor me da o me permite declarar en esta tarde, son casi las 4 horas de la tarde, es el arrepentimiento genuino. Es una cosa que todo el mundo, que todo cristiano, o que la iglesia de Cristo debería ya saber. Amén. Que uno de los pasos principales, digo que el principal o el más importante, es arrepentimiento genuino y volverse al primer amor. Arrepentimiento genuino y volver al primer amor. Cuando Jesús comenzó su ministerio, así como Juan el Bautista, ellos comenzaron ministrando y declarando: arrepentidos y convertidos, porque es llegado el reino de Dios. Amén. ¿Cómo está, hijo? Dios te bendiga, Jesús. Entonces, el arrepentimiento forma parte clave, genuino y verdadero en el mover del Espíritu Santo, o en la restauración del mover del Espíritu Santo, en lo profético, en lo apostólico, dentro de la iglesia. Amén. Entonces es necesario realmente el arrepentimiento genuino, y volver al primer amor. Eso son los puntos clave importantes de estos 7 pasos. Como ya les había dicho, 7 pasos donde son importantes para que Dios pueda causar algo, un mover. Muchos están orando por un avivamiento, pero para que el avivamiento pase, para que eso venga o se manifieste en Venezuela, en Brasil, en cualquier parte del mundo, en cualquier país, es necesario que el Espíritu pueda traer un mover de las aguas.
¿Se acuerda que en el tiempo de Jesús estaban un poco de enfermos en el estanque de Betesda y esperando el mover de las aguas, porque cada cierto tiempo se aparecía un ángel? Y la primera persona que se lanzara al estanque era sanado de cualquier tipo de enfermedad que tuviera. Pero hoy en día no esperamos al ángel, porque ya tenemos al Espíritu de Jehová, tenemos al Espíritu Santo, como dice la palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, pero el mover tiene que comenzar en mí, dentro de mí y a través de mí. El mover tiene que comenzar en ti, sobre ti y a través de ti. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces, el primer paso importantísimo para esta restauración espiritual de un verdadero mover profético, apostólico en la iglesia, es el arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino y volverse al primer amor. Vamos a buscar un fundamento bíblico para esto. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Amén, arrepiéntete. Esa es la palabra, el versículo principal que yo quiero dejar como base, como fundamento para ti, para la iglesia, para aquellos que están orando, clamando, intercediendo y anhelando un mover, un avivamiento en las naciones. El arrepentimiento es algo que se hace falta. El arrepentimiento es algo que realmente tenemos que buscar, tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar, tenemos en el nombre de Cristo que declarar, tenemos que manifestarlo a partir de mí. Avivamiento o mover no comienza con una música, no comienza con un grito, comienza con oración, con arrepentimiento, con volverse al primer amor. ¿Y cómo yo me vuelvo? ¿Cómo la iglesia se vuelve al primer amor? Orando, buscando, arrepintiendo, reconociendo su falla, su falta, confesando sus pecados en el nombre de Cristo Jesús, confesando sus fallas, sus errores, reconociendo que sin Dios no somos nada, reconociendo la dependencia del Espíritu Santo, reconociendo la dependencia de Dios. Entonces, pero tenemos que arrepentirnos, que dar esa vuelta, amén, de 160 grados, como dice, de forma verdadera, genuina, y volvernos a Cristo, volvernos a Dios, porque Él es nuestro amor, nuestro primer amor, amén. Yo sé que mucha gente cuando comenzó el ministerio estaban llenos de fuego, estaban llenos de alegría, estaban llenos de pasión. Aleluya, ardía y quemaba dentro de ellos un deseo incesante por hacer la obra, por hacer algo en la iglesia, por hacer algo por Cristo, por hacer algo realmente para edificar a las personas. Otros tenían hambre y sed por predicar, por ganar vidas. Y hoy en día no se ve nada de eso. Lo que se ve es más palabras que acción, más teoría que práctica. Pero la palabra de Cristo Jesús es, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuérdate, por tanto, de dónde caíste, de dónde has caído y arrepiéntete. Amén. Cristo quiere que te recuerdes dónde fue que caíste, dónde fue que erraste, dónde fue que te equivocaste, dónde fue que caíste, hermano. Pero no es para que te quedes allí, tirado. No es para que te quedes dando lástima. Dios te dice, recuérdate, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete. Entonces yo entiendo que ese arrepentimiento tiene que ver con levantarse, con posicionarse, con volver al primer amor, en forma práctica, donde el amor sea sin fingimiento, donde el amor, la pasión sea sin fingimiento, donde ese primer amor sea realmente genuino, verdadero. Y allí comienza un mover en tu vida, en tu corazón, y que ese mover pueda influenciar o impactar otras vidas. Y que Dios pueda hacer algo, un mover a través de ti, comenzando por tu familia. Amén. En el capítulo 2 del profeta Joel, dice así, versículo 2, versículo 13. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Porque Él es clemente y misericordioso. Gloria a Dios. Hermano, yo me recuerdo que cuando yo estaba allí en Manaos,
En el 2013 el Señor me llevó a predicar por primera vez en los autobuses, allá en Manaos, como lo decimos aquí, los ómnibus. Yo nunca había predicado en los autobuses de aquella forma, como ni en Venezuela, nunca había hecho eso. Y aquí el Señor me trajo a una escuela profética de predicar en las calles, gloria a Dios, de predicar en los autobuses y vestido con la túnica marrón, con mi capa blanca, gloria a Dios, con mi cabello largo, haciendo el voto de Nazareo que estoy haciendo, gloria a Dios, para la gloria de Cristo. Hermanos, y era un temblor, un temor que entraba en mi corazón, no por la ropa, sino porque yo sabía que era Cristo que me había enviado, aunque en aquel tiempo yo no quería. Y la palabra que el Señor me llevaba siempre a ministrar era Joel capítulo 2, que hablaba de arrepentimiento, de convertirse al Señor con todo su corazón, con ayuno, con lloros, con lamentos. Porque Él es clemente y misericordioso. Entonces, iglesia, Brasil, Venezuela, Latinoamérica quiere ver arrepentimiento, quiere ver un avivamiento, pero necesitamos convertirnos. Hay gente que necesita convertirse a Cristo nuevamente, que necesita volverse a su primer amor, que necesita convertirse realmente a los principios bíblicos, a los principios del Padre, a los principios proféticos y apostólicos genuinos que eran desde el principio. Y por eso que la palabra dice, convertíos a mí. No se convierten a César, no se convierten al apóstol fulano, no se convierten al profeta Cicrano, no se convierten al pastor fulano, mengano, no. Dice la palabra aquí, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Esa es la palabra de Dios. Conviértete al Señor, transfórmate en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Con todo tu corazón, con ayuno, lloro, lamento. Entonces son esos ingredientes que son necesarios, aleluya, para que el mover o para que la restauración de lo profético, de lo apostólico, a través del Espíritu Santo acontezca. Es necesario que tú pases por un tiempo, aleluya, de ayuno, donde tu corazón sea puro delante del Señor, donde tu corazón sea genuino, abierto, verdadero delante del Padre, donde tengas que llorar por tus pecados, donde llores tu naturaleza, donde llores tu condición. Aleluya, donde lamentes lo que tú has hecho y lo que has perdido, lo que tú habrías podido hacer en este momento y que no lo has hecho. Quizás muchas personas se lamentan y dicen, yo podría estar en tal lugar llevando la palabra, yo podría estar en cierto nivel espiritual, pero hoy todavía no he llegado allá, porque hermano, hace falta arrepentimiento, hace falta, aleluya, que las personas se conviertan de verdad, en espíritu y en verdad. Hace falta que los creyentes, que los líderes se conviertan a Jesús, a Yoshua, aleluya, con todo su corazón. Que ayunen, que lloren de verdad, que sea algo de adentro para afuera y no solamente de la boca para afuera. Que sea de aquí, de lo íntimo, de lo profundo, del corazón, del espíritu, donde el alma, aleluya, clame y declare su dependencia y su necesidad por el Espíritu de Jehová, por el Espíritu Santo, por Cristo Jesús. Convertíos a mí, dice el Señor, con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, porque Él es clemente y misericordioso. Porque Dios quiere manifestar su gloria, Dios quiere manifestar su misericordia, Dios quiere manifestar su gracia, Dios quiere manifestar su clemencia en la iglesia y a través de la iglesia para el mundo, en el nombre de Cristo. Pero es necesario, hermano, que pasemos por este primer paso, arrepentimiento genuino. Entonces el enfoque de este mensaje realmente, o de este primer paso para los siete pasos de esta restauración del mover, hermano, es que despertemos lo profético. El despertar profético comienza con mi corazón rendido, con el corazón de César Augusto Machado rendido, reconociendo, aleluya, mi tibieza, lo que hay en mí, lo que me separa, lo que me aparta de Dios o lo que me aleja del Eterno, donde yo tengo que volver o regresar a la pasión original por Dios. A la pasión original, hermano, y esto me confronta a mí en lo personal, a mí, a César Augusto, porque hermano, me recuerdo que yo pagaba más tiempo y yo pasaba más tiempo en intimidad orando, y no quiere decir que intimidad o que profundidad es pasar horas, pero sí, hermano, tiene que ver también al mismo tiempo, porque yo me recuerdo que yo pasaba horas, amanecía orando, clamando, intercediendo, clamando, llorando, sintiendo la presencia del Señor en mi casa. Esperaba que todo el mundo durmiese y yo salía para el patio a orar, a clamar, a interceder, a revestirme de la armadura, a orar por cuantas personas el Espíritu colocaba en mi corazón. Gloria a Dios. Y siempre fue esa identidad que el Señor me dio, y fue esa identidad que el Señor trajo en mi vida
para el ministerio Gloria, en el cual lidero para la gloria de Cristo. Donde mi corazón era más sensible al Señor. Eso lo reconozco delante de ustedes. Pero eso no es disculpa para no dejar de decir lo que el Espíritu Santo está soplando a la iglesia. Donde tenemos que convertirnos, donde tenemos, hermanos, que volvernos al primer amor. Volver a la pasión original. ¿Cuál era tu pasión, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál era tu pasión cuando tú comenzaste a servir al Señor? ¿Cuál era tu pasión realmente? ¿Qué es lo que tú querías hacer cuando tú aceptaste a Cristo? ¿Cuál era tu pasión inicial o principal? ¿Cuál era esa primicia, esa pasión que había dentro de ti que te decía, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero ganar vida, yo quiero predicar la palabra, yo quiero, aleluya, llegar a las naciones? Y hoy en día, hermano, tú no tienes ese fuego, no tienes esa pasión original, ese primer amor, aleluya. Y hoy hablando con mi esposa, conversando que uno de los dones que nosotros no hemos estado perdiendo es la misericordia. Y la misericordia es un don, donde mucha gente habla de la misericordia, hace misericordia, opera activamente misericordia, pero no siente la misericordia en su corazón, porque no la tiene, solamente están haciendo algo robotizado, mecánico. Pero no porque está aquí en espíritu y en verdad, no porque algo genuino. Cuando algo es genuino, mi hermano, viene de adentro para afuera. Mi hermana cristiana y santo, Dios te abençoe en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hoy estoy pregando en español, más quizás más mañana o después de mañana voy a estar pregando una palabra en ese tema, en esa esfera sobre restauração, sobre o apostólico e o profético, sobre o reino de Deus. Amém? Em português. Mas, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, el despertar profético comienza con corazones rendidos. Rendidos, humillados, quebrantados. Donde el corazón de la persona reconoce la tibieza, la morneza. Y entiende y reconoce que necesita volver, regresar a la pasión original, al primer amor. Y encontrar la misericordia, encontrar la clemencia, encontrar, aleluya, la gracia, encontrar realmente la mano del Señor en el nombre de Jesús. El segundo paso para esta restauración, hermano, yo puse 7 pasos, no sé si me va a dar el tiempo, si no, bueno, tendré que hacer lo posible. El segundo paso para la restauración de lo profético y apostólico a través del Espíritu Santo, el segundo paso es la restauración del diseño original del reino. Presta mucha atención. Restauración del diseño original del reino. Gloria a Dios. Existe un reino al cual pertenecemos, que es el reino de los cielos. De allá venimos en Cristo Jesús. Pero existe también un diseño original para pertenecer y para entrar a ese reino. Y ese diseño que es para mí, es para ti, ese diseño tiene que ser restaurado también. Ese diseño tiene que ser, aleluya, restaurado, purificado, afilado en Cristo. Y ese diseño no es humano. Ese diseño no es carnal, no es almático, no es de una denominación. Ese diseño es espiritual, es sobrenatural, es inspirado y viene del Ruach, viene del Espíritu Santo, viene de Cristo, viene del Padre, del Abba. Entonces es necesario que este segundo paso se dé a cabo, que después de la restauración, aleluya, después del arrepentimiento, después de volvernos con pasión a nuestro primer amor, es necesario dar el segundo paso, que es la restauración del diseño original del reino. Restauración del diseño original del reino. Hermano, hay un versículo que Dios está hablando mucho, ministrándome mucho. Y voy a continuar ministrándolo en esta serie de mensajes. Ese fundamento bíblico que está en Efesios capítulo 2, versículo 20. Restauración del diseño original del reino. Y el diseño original del reino tiene 5 pies, o sea, tiene 5 fundamentos. Que es, aleluya, el ministerio quíntuple. Efesios capítulo 2, versículo 20 nos enseña, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tenemos que restaurar, o el Espíritu Santo y nosotros como líderes tenemos que dejarnos guiar por el Eterno, dejarnos llevar por el Señor, dejarnos llevar por el viento del Espíritu para edificar sobre el fundamento de los apóstoles, sobre el fundamento, aleluya, de los profetas. Toledo Julio, Dios te bendiga, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, Dios nos manda en Efesios capítulo 2 que tenemos que ser edificados.
Y si tenemos que estar edificados es porque la iglesia tiene que ser restaurada. Para restaurar hay que derribar. Para edificar hay que quitar muchas cosas. Hay que volvernos al fundamento. Y el fundamento bíblico es que tenemos que estar edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, mis hermanos, ese fundamento tiene que venir a tona, tiene que manifestarse, tiene que hacerse real en mi vida, en tu vida, en la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Porque si no, no se va a dar esa restauración del diseño original del reino, que es el segundo paso, para que el mover profético, el mover apostólico a través del Espíritu Santo se lleve a cabo. Tiene que haber restauración del diseño original del reino de Dios. No es el diseño original de la asamblea, de la bautista, presbiteriana, wesleyana, iglesia, Dios pentecostal, no. Es la restauración del diseño original del reino. El diseño original del reino que está en Efesios allí, capítulo 2, versículo 20, donde tenemos como iglesia que estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la principal piedra angular de esos, aleluya, fundamentos, o de ese fundamento. Cristo es la piedra, Cristo es el fundamento, es la principal, Cristo es el principio de los principios. Tenemos que volvernos a Cristo. Tenemos que restaurar el ministerio quíntuple. Dios, el Espíritu Santo tiene que restaurar. Él está haciendo eso. Él ya está restaurando ese entendimiento. Él ya está restaurando esa revelación, porque tiene que ser por revelación. Porque aunque yo te enseñe, aleluya, que soy hombre, aunque soy guiado por el Espíritu Santo, pero si el Espíritu Santo está tomando el control de ese mensaje, de esa restauración, tú vas a entenderlo. Y si le estás pidiendo al Señor, aleluya, discernimiento espiritual, tú vas a entender que es necesario que el Espíritu Santo restaure el ministerio quíntuple. Restaura, aleluya, a la iglesia en esta parte para que sea edificada, para que crezca, para que sea restaurada. Amén, gloria a Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quizás ciertas personas me preguntó en el pasado, César, hermano, los apóstoles tenían una doctrina diferente. No, la doctrina de los apóstoles fue la doctrina que Cristo Jesús les enseñó, que está en Mateo 28, donde Jesús le da la gran comisión a la iglesia a través de los apóstoles, representados en los apóstoles, donde Jesús dijo así: enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Doctrina es aquello que fue enseñado, es aquello que se está enseñando. En este caso, la sana doctrina que Cristo Jesús enseñó, ministró, aleluya, en los apóstoles y a las multitudes. Ahí está la sana doctrina, ahí está la doctrina que Cristo Jesús les enseñó. Y que Cristo Jesús les dice, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta la consumación de los siglos. Entonces, hermano, dice que en Hechos capítulo 2, y perseveraban en esa doctrina, la doctrina de los apóstoles, la doctrina que fue heredada o que fue delegada por Cristo Jesús, porque la doctrina, aleluya, del reino es el legado que Cristo Jesús nos dio a nosotros, a los apóstoles. Los apóstoles enseñaron como doctrina sagrada a la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que para la restauración del diseño original del reino y para la restauración de lo profético genuino, de lo apostólico genuino a través del Espíritu Santo, tenemos que continuar perseverando. Tenemos que volver a los principios, tenemos que volver a la doctrina de los apóstoles, tenemos que volvernos a Yoshua, tenemos que volvernos a la comunión, tenemos que volvernos a la comunión, al partimiento del pan, aleluya, y a las oraciones. Hoy en día la iglesia está orando menos, la iglesia está hablando más, pero está orando menos. Como ya les dije, hubo un tiempo donde yo oraba más, pasaba más tiempo literalmente de oración. Y aparte de que era profundidad, era oraciones constantes, pero en la intimidad. Y hoy en día tengo nostalgia.
Y yo sé que el Señor me va a llevar a un tiempo nuevo, restaurado. Pero en el nombre de Cristo como profeta yo quiero decirte que hace falta volvernos a la comunión con el Espíritu Santo, a la comunión como iglesia, al partimiento del pan. El partimiento del pan habla de Cristo, Yoshua, Él es el pan de vida. Tenemos que aprender a partir, a compartir el pan, a predicar la palabra, a anunciar a Cristo y a orar, a buscar a Dios. Orar es hablar con Dios, tener comunión con Dios. Amén. Entonces el enfoque de este segundo paso, hermano, es que tenemos que volver al diseño de la iglesia del primer siglo. Nada más y nada menos. Volver al diseño de la iglesia del primer siglo, donde había gobierno del Espíritu Santo. Había el gobierno de Dios. Había comunión. Había sana doctrina. Había el poder del Espíritu Santo y la presencia activa del Ruá, del Espíritu gobernando, dirigiendo la iglesia, separando a los escogidos del Señor para la obra del ministerio. Entonces tenemos que volvernos a ese diseño, donde no sea el hombre que gobierne, donde no sea el hombre que tome las riendas de la iglesia, donde no sea hombre ninguno que se adueñe de la iglesia. Tenemos que volver al diseño de la iglesia del primer siglo, donde había gobierno de Dios, había el reino establecido, se respiraba reino, aleluya, se hablaba reino, donde el Espíritu Santo era quien guiaba. Había comunión sana, había doctrina sana, había el poder del Espíritu Santo diario, manifiesto, real y genuino, y era visible. Amén, hermanos. El tercer paso, hermanos, para la restauración de lo profético y de lo apostólico a través del Espíritu Santo. El tercer paso es activación del oficio y ministerio profético apostólico verdadero. Activación del oficio y ministerio profético apostólico verdadero. Si dice verdadero, si digo verdadero es porque hay falso. Hay un ministerio profético falso, hay un ministerio apostólico falso. Hay un ministerio profético que es del hombre, hay un ministerio apostólico que es del hombre, hay un ministerio profético que es del Espíritu Santo y hay un ministerio apostólico que es genuino del Espíritu Santo. Y cuando es genuino, Dios lo va a activar a través del Espíritu Santo. Y se hace necesario en este tiempo, en esta generación, esa activación de esos oficios proféticos y apostólicos de forma genuina, de forma verdadera. Dios tiene que activar eso. Tenemos que posicionarnos para manifestar esa activación a través de nuestras vidas. Amén. Y el fundamento, el principio bíblico está aquí en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, hasta... Ya usted sabe el versículo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Está resumido hasta el versículo 13. Efesios 4, del 11 hasta el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa unidad es por revelación del Espíritu Santo. Y no dice que solamente los profetas, no dice que solamente los apóstoles. Dice la palabra aquí, hasta que todos lleguemos. La voluntad de Dios, el deseo del corazón del Padre, el deseo del Espíritu Santo es que toda la iglesia, es que todos lleguemos a la unidad de la fe cristiana, la fe que es Cristo, la fe genuina, la fe verdadera, la fe que es poder, aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto. Entender que Dios mismo constituyó a unos apóstoles. No fui yo, no fue mi apóstol, mi pastora, no fue fulano, ciclano, no fue el profeta mengano, no. Dice, el propio Dios, él mismo constituyó. La palabra constituir habla de formar. Él constituyó, él formó a unos para apóstoles, a otros profetas, a otros para evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Aleluya. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Para que la iglesia sea edificada. Entonces, hermano, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quién eres tú para decir que no necesitas hoy de un profeta? ¿Quién eres tú o quién es usted para decir que no necesitas de un apóstol?
Entonces, desde ese mismo contexto o desde esa misma perspectiva, yo podría decir también que yo no necesito de ningún pastor. ¿Por qué? Porque Cristo es el sumo pastor, así como usted dice que Cristo es el supremo apóstol, es el supremo profeta, el profeta de los profetas, el maestro de los maestros. Entonces yo puedo decir que Cristo es el buen pastor. Entonces, ¿por qué? Tenemos que entender, hermano, que tenemos que quebrar esos tabús religiosos. Después voy a hablar un poco sobre eso en el nombre de Cristo Jesús. No sé dónde Dios me va a permitir predicar esta palabra, pero voy a predicar sobre cuando Dios restaura lo profético y lo apostólico genuino. Los tabús religiosos son quebrados en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que entender esto, mi hermano, que fue el propio Dios que constituyó, que llamó a unos, que selló a unos para apóstoles, para profetas, para pastores, evangelistas y maestros. Que tú no lo quieras aceptar o reconocer, ese es tu problema. Tienes un problema. Tienes un problema con la palabra. Tienes un problema de aceptación, aleluya, de los genuinos, de los verdaderos. Tienes un problema de reconocer que Dios realmente es el que hace como Él quiere. Es como que tú estás queriendo que el Espíritu Santo haga conforme tus deseos, conforme tus pensamientos. Y no es así. Soy yo, eres tú quien tenemos que entrar al gobierno del Espíritu Santo y entender la perspectiva de Dios en el Espíritu Santo. Tenemos que pedir discernimiento, que el propio Dios constituyó apóstoles y profetas. Es para algo, es para edificar, es para traer fundamentos, para traer paternidad, para traer, aleluya, los diseños del cielo, para edificar a la iglesia, para traer restauración a la novia, aleluya. Para que todos lleguemos juntos como iglesia a la unidad de la fe. Para que todos lleguemos como un solo cuerpo al reino de los cielos. No es solamente uno ni dos. Amén. Jeremías capítulo 1, versículos 9 y 10 dice así: He aquí, yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Gloria a Dios. Entonces, esa activación del oficio profético y del oficio apostólico es necesaria, es importantísima, es crucial, es fundamental, es base para, aleluya, la restauración del mover profético y apostólico genuino en el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que entender que Dios nos puso su palabra en nuestra boca y que Dios fue el que puso y quien colocó ministros, aleluya, sobre naciones y sobre reinos. Que Dios es el que constituyó, como decimos por allí, que están las palabras: Dios pone reyes y quita reyes. Es el Señor. Y el enfoque que te voy a dar de este tercer paso, mi hermano, es que Dios restaura los oficios genuinos. Dios siempre va a restaurar el oficio genuino del profeta. Dios siempre va a restaurar el oficio genuino del apóstol. Dios siempre va a restaurar lo que viene de Él, lo que es genuino, lo que es verdadero, lo que es celestial. Dios lo va a restaurar en la iglesia, en su amada, en su novia. Dios va a restaurar todo oficio genuino. Amén. Dios restaura los oficios genuinos, no de fama o no para fama. No es por la función, es por la gracia. Para edificar, activar y confrontar con palabras del cielo. Porque, hermanos, si no se restaura lo profético, ¿dónde es que vamos a ser confrontados? ¿Dónde es que el pecado va a ser confrontado? ¿Dónde es que lo equivocado va a ser confrontado? ¿Dónde es que lo que está errado va a ser confrontado? ¿Dónde es que aquel que está errado y haciendo pecar a la iglesia será confrontado? Si es lo profético que va a confrontar a esas personas, si es lo profético que va a confrontar todo sistema diabólico, todo sistema quebrado, toda falsedad, toda corrupción, todo adulterio espiritual y físico, lo profético es quien lo restaura, es quien trae a todos, es quien trae hay quien manifiesta lo que está escondido y oculto. Entonces Dios necesita restaurar ese oficio, el ministerio profético y el ministerio apostólico, para traer cura, para traer realmente la función del cielo operando de forma fundamental y fundamentada en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Porque Dios quiere edificar, hermano. La primera persona que está interesada en edificar el reino y edificar la iglesia es Cristo, es el Padre, es el Espíritu Santo. Amén. La primera persona que quiere activar y confrontar con palabras del cielo es Dios. Es Dios. Dios quiere confrontar, Dios quiere activar con palabras genuinas, con palabras del Espíritu Santo, palabras del cielo. Palabras que te lleven al arrepentimiento, palabras que te lleven, aleluya, a Cristo, palabras que te lleven a internalizar quién tú eres, qué es lo que tú estás viviendo, cuál es tu evangelio, cuál es el Cristo que tú predicas, cuál es el Cristo que tú dices creer.
pero Dios tiene que restaurar lo profético. Es necesario que Dios restaure el oficio profético, genuino, verdadero, no lo falso. Que Dios restaure lo apostólico genuino. El apóstol genuino tiene que ser levantado, posicionado en Cristo, entendiendo su papel y su ministerio en la iglesia, en el reino, que es fundamentar a la iglesia, que es edificar a la iglesia, que es llevar la paternidad de Cristo, del Padre, a través de su vida. Así como lo hace también el papel, así como también lo hace el oficio profético, que eran considerados como padres para una nación. Gloria a Dios. Entonces Dios restaura los oficios genuinos, no los ministerios de fama, porque hoy en día, hermano, existen muchos ministerios apostólicos, proféticos, que son de fama, son conocidos a nivel mundial por las redes sociales, son ministerios famosos. Pero Dios va a restaurar, no es la fama, Dios va a restaurar, aleluya, la función genuina, la función del Espíritu Santo en lo apostólico, en lo profético. Dios va a restaurar la función activa para confrontar, aleluya, con palabras genuinas, con palabras reveladas, con palabras proféticas, con palabras apostólicas, con palabras de Dios para edificar la iglesia. Amén. Lincoln Meneses, buenas tardes, Dios te bendiga, mi hermano, en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, ese es el enfoque del tercer paso. El cuarto paso para la restauración de lo apostólico y de lo profético en el espíritu. Porque esta restauración, vuelvo y repito, tiene que darse en el espíritu, tiene que ser en el espíritu, tiene que ser en esferas espirituales, tiene que ser, aleluya, con entendimiento del Espíritu Santo, no con entendimiento humano, no en una esfera humana o carnal. Y el cuarto paso que yo te traigo hoy es intimidad y revelación por el Espíritu. Intimidad y revelación por el Espíritu. Dios, para esta restauración y para un futuro avivamiento mundial o en la iglesia o nacional, en tu casa ministerial, Dios necesita restaurar la intimidad. Intimidad y revelación por el Espíritu. Intimidad y revelación por el Espíritu. Hermano, esto me lleva siempre va a llevarme a mencionar a la iglesia de Gálatas. Que dice la palabra que la iglesia de Gálatas comenzó en el Espíritu, pero terminó en la carne, que estaba terminando en la carne. Entonces que ellos comenzaron espirituales, comenzaron como una iglesia íntima del Padre, una íntima del Espíritu Santo, una iglesia poderosa, una iglesia fuerte, una iglesia llena, una iglesia con fuego, con pasión de Dios. Y con el pasar del tiempo y las influencias de los falsos dentro, fue bajando de nivel, el fuego se fue apagando y la carne comenzó a manifestarse. Y es por eso que el apóstol Pablo o el Espíritu Santo trae la palabra apostólica a través del apóstol Pablo, que comenzaron, Gálatas insensatos, dice la palabra, que son Gálatas insensatos, comenzaron en el Espíritu y estaban terminando en la carne. Gloria a Dios. Dios tenga misericordia de la iglesia, hermano. Dios tenga misericordia de Brasil. Dios tenga misericordia de Venezuela. Dios tenga misericordia de Colombia, de Latinoamérica. Dios tenga misericordia en el nombre de Cristo Jesús, de las naciones, de aquel que invoca a Cristo. Porque es necesario que venga un tiempo de restauración de los moveres del Espíritu Santo, del mover profético y del mover apostólico. En el nombre de Cristo Jesús. Intimidad y revelación por el Espíritu son cosas que tienen que ser restauradas. Son dos cosas importantes que tienen que ser restauradas y que están aquí en este paso, en este cuarto paso. Intimidad y revelación por el Espíritu. Y el fundamento bíblico que traigo aquí para ti es primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Gloria a Dios. Hay gente, hermano, que dejó de ser profundo. Hay gente que dejó de ser profundo en Dios. Hay gente que ya paró de ser profundo y se ha vuelto siempre una gente solamente de fachada, cristianos de fachada, profetas de fachada, solamente de la boca para afuera, solamente que quieren demostrar algo que no lo viven, que no son. Pero algo que tiene que ser restaurado en esta restauración del mover es la intimidad con Dios, la revelación por el Espíritu Santo. Y hermano, si no hay intimidad con Dios, si no vives en intimidad con Dios, si no tienes intimidad con el Espíritu Santo, si no tienes intimidad con Cristo, si no tienes intimidad con Dios, hermano, no tendrás revelación. Es maldad. No busques por ningún lado porque no vas a encontrar la revelación
por el Espíritu Santo, aquello que viene del Padre, aquello que viene del Rubá, aquello que viene soplando del Espíritu Santo, no lo vas a tener porque no tienes intimidad. Quizás si no tienes intimidad vas a comenzar a inventar un poco de cosas, a hablar en tu carne, a inventar profecías o a inventar profetadas. Dios trae la revelación por el Espíritu Santo. La intimidad es lo que va a generar la revelación. La intimidad es lo que va a generar profundidad. Aleluya. Cuanto más profundo tú eres, más íntimo del Padre, mayores revelaciones Dios va a traer. Mayores misterios entenderás. Mayores misterios del Padre Dios va a traer a tu vida. Para edificar a la iglesia. No es para llenarte de orgullo. No es para decir que Dios te habla, que Dios te revela. No, es para que tú edifiques a la iglesia. Es para que tú lleves el mensaje del Padre en el tiempo correcto del Señor. Pero quien tiene intimidad entiende los tiempos. Quien tiene comunión con Dios entiende los tiempos. Aleluya. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Eso es lo que dice aquí en Corintios. Amén. Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Imagínense eso, hermano. Es uno de los versículos favoritos míos. Dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aún las cosas que están en Dios, aún las cosas que no están aquí escritas aquí en la Biblia, pero que están fundamentadas en la Biblia. Aquello que no está escrito aquí en la Biblia, están en las profundidades de Dios. Están en lo profundo con Dios. Y el Espíritu Santo, Él las revela. Él ilumina. Él trae a la realidad lo profundo de Dios. Lo que está en el corazón del Padre. Lo que está en el corazón profundo de Dios. El Espíritu Santo lo toma y te lo da, y te lo revela, te lo muestra, te lo enseña. Para que edifiques a la iglesia. Para que edifiques la novia. Para que lleves, aleluya. Él así dice el Señor. Aleluya. Juan 16:13. El Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Solamente, mi hermano, vuelvo y repito, solamente a través del Espíritu Santo es que vamos a tener la verdadera guía, la verdadera dirección. Vamos a saber las cosas que han de venir, las cosas que no vemos, que no hemos escuchado. Son las cosas que el Espíritu quiere mostrarnos. Las cosas que están allá, detrás del telón del futuro. El Espíritu Santo, Él lo revela, Él lo muestra porque Él es Dios. Pero si tú no buscas, si no tienes intimidad con el Padre, si has perdido la comunión con Dios, ¿cómo es que Dios te va a mostrar las cosas? No es porque Dios te abandonó, es porque tú abandonaste a Dios. No es porque Dios nos dejó, es porque hemos dejado al Señor, hemos abandonado al Señor. Necesitamos volvernos, regresarnos al Señor, buscar intimidad con Dios, buscar hacer una iglesia profunda, llena de raíces profundas en el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, sin intimidad no hay revelación. Ya les había dicho, sin intimidad no hay revelación. El mover verdadero fluye desde la comunión profunda con el Espíritu Santo. El mover verdadero fluye desde la comunión, desde la intimidad, desde la profundeza de tu cuarto, de la intimidad con Dios. Aleluya, el verdadero mover fluye, se desata, es liberado desde la comunión, desde mi comunión profunda con el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Quinto paso para la restauración del mover apostólico y profético, o del mover profético y apostólico. Quinto paso que tiene que ser restaurado, o 7 pasos que me va a manifestar eso, o que me enseña eso, o que me revela eso. Es la guerra espiritual y rompimiento de altos lugares. Guerra espiritual, rompimientos de altares, rompimientos de lugares altos. Hermano, estamos en un tiempo de guerra. Para restaurar, para renovar, para edificar, tenemos que guerrear. Tenemos que romper muchas cosas, lugares altos. Y ahora voy a dirigirme a tu corazón. ¿Cuáles son los lugares altos que tú has levantado en tu corazón, en tu alma, en tu mente? Y que no te dejan adorar al Señor, que no te dejan tener comunión, que no te dejan acercarte al Padre, que no te dejan llegar confiadamente al trono de la gracia, que no te dejan volverte al primer amor, que no te dejan tener una comunión profunda con el Padre hoy en día. Hermano, yo te digo así en el nombre de Jesús, tienes que levantarte como guerrero. Tienes que levantarte en guerra espiritual. Tienes que levantarte para romper, para destruir todo altar, todo lugar alto en tu vida. Si es el orgullo, si es la soberbia, si es la religiosidad, el orgullo religioso, que es una de las cosas terribles en la iglesia, el orgullo religioso. Tienes que romper con todo eso. Tenemos que romper con todo eso.
Tenemos que levantarnos en guerra espiritual. En el nombre de Cristo estamos en guerra. Dios nos está convocando a la guerra. El Espíritu Santo nos está convocando a guerrear. Porque hay muchos enemigos que se han levantado y que están alrededor buscando para destruirnos, para tragarnos. Pero si tú no te levantas, si tú no te posiciones, vas a ser destruido. Y el mover y el avivamiento no van a acontecer, no van a pasar, no van a venir. Entonces entiende esto. Eres un personal de guerra, eres un hombre de guerra, eres una mujer de guerra. Y Dios te dice en la palabra, sobre todo tomad la armadura de Dios, con la cual podéis estar firme. Aleluya. Revestidos de la armadura de Dios. Es el tiempo de guerra, es un tiempo de batalla espiritual, es un tiempo de confrontar las potestades, de confrontar a los demonios, de confrontar los espíritus inmundos, de confrontar las tinieblas con la luz de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Es el tiempo de destruir todo tipo de altar con la sangre de Cristo y profetizar un nuevo tiempo. Profetizar un nuevo tiempo, declarar, abrir la boca y declarar, Señor, yo profetizo un nuevo tiempo en el nombre de Cristo Jesús, de victoria por la sangre de Cristo Jesús. Es el tiempo de tomar pose de lo que Cristo me entregó y nos entregó hace mucho tiempo. Hermano, yo no sé qué Cristo te entregó, yo no sé qué fue lo que Dios te entregó, yo no conozco las palabras proféticas que están sobre tu vida, pero yo solamente sé que Dios, aleluya, te está convocando a guerrear para romper lugares altos. Y si cuando tú rompas los lugares altos, cuando rompas el orgullo, cuando rompas la tristeza, cuando rompas la depresión, cuando rompas la soberbia, la arrogancia, la altivez de corazón, en el nombre de Cristo, tiene que ser destruido. Tiene que ser destruido. Y entender que tu guerra no es contra mí, no es contra carne ni sangre, no es contra fulano, mengano, cicrano. No, tu guerra, hermano, las armas que Dios te ha dado, las armas que Dios me ha dado, las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales, no son del alma, no son de este mundo, sino que son espirituales en Cristo Jesús para derribar argumentos y toda altivez. En el nombre de Yeshua. Estamos en guerra, hermano. Estamos en guerra espiritual. Tenemos que destruir los lugares altos, tenemos que destruir toda arrogancia. En el nombre de romper con toda idolatría que puede existir consciente o inconscientemente. Tenemos que romper con todo pacto consciente o inconsciente en nuestro corazón y en nuestra mente en el nombre de Cristo Jesús. Ay, pero es que yo nunca he hecho pacto, yo soy cristiano. Pero hermanos, entiende esto en el nombre de Jesús. A veces tú haces alianza o pacto consciente o inconsciente. Tú no te das cuenta que estás haciendo pacto con demonios. Pero que el Espíritu Santo te dé discernimiento en esto. Que estamos en guerra. Y que tienes que romper todo lugar alto, todo altar a Baal, todo altar a Jezabel, todo altar a demonios, todo altar a la carne. Tienes que romperlo, destruirlo en el nombre de Cristo, porque estamos en guerra. Estamos en guerra. Ningún soldado va para la batalla sin prepararse. Tienes que prepararte, levantarse en intimidad, comunión, volverte a Cristo en el nombre de Jesús. Jueces capítulo 6, versículo 25, 26 dice así: Dios manda a Gedeón a destruir el altar de Baal y levantar altar a Jehová. Una de las palabras proféticas que existe para este tiempo, hermano, es que Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. Y aquí Dios nos dice en Jueces que Dios mandó a Gedeón a destruir todo altar a Baal y a levantar el altar a Jehová. Y Dios te manda a ti en el nombre de Cristo por la palabra profética, por la palabra que sale de mi boca. Dios te manda hoy a levantar altar a Jehová. Dios te manda a volver tu atención al Eterno. Dios te manda a levantar altar de adoración. Dios te manda a levantar altar familiar. Dios te manda a levantar altar de oración. Dios te manda a levantar altares al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En el nombre de Cristo Jesús. Donde Cristo sea tu atención. Aleluya. Donde el Espíritu Santo sea aquel que te llame la atención para que tú levantes un altar de adoración, de arrepentimiento delante del Señor. En el nombre de Cristo. Y verás la respuesta. Verás el resultado. Pero Dios te manda a levantar altar al Eterno. Dios manda a levantar altar a Jehová en el nombre de Yeshua. Entonces, hermano, el mover profético destruye ídolos, destruye la idolatría. El mover profético y apostólico destruyen ídolos, destruyen estructuras humanas, estructuras carnales, estructuras del hombre y fortalezas espirituales que se levantan contra el conocimiento de Cristo, que se levanta contra el conocimiento de Yeshua, que se levanta contra la intimidad y contra la comunión del hombre con el Espíritu Santo de Dios. Entonces el mover profético destruye la idolatría, destruye toda estructura humana. Porque, hermano, los ministerios proféticos y apostólicos son ministerios de guerra y santificación. Ministerios de guerra y santificación.
Ministerios de guerra y santificación. Eso es lo que son ministerios, oficios proféticos y apostólicos. El mover profético, el mover apostólico es un ministerio de guerra y santificación. Es un ministerio de guerra y santidad. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no hay mover del Espíritu Santo. Sin santidad no hay avivamiento. Sin santidad no hay milagros. Sin santidad no hay curas. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Entonces es un ministerio de guerra y santidad. Donde yo tengo que santificarme al Señor. Porque estamos en guerra. Los soldados en Israel antes de ir para la guerra, ellos se santificaban. Aparte de la preparación que tenían. Se santificaban al Señor. Porque era el Señor quien iba a guerrear por ellos. Aleluya. Aleluya. El sexto paso o el penúltimo paso. Aleluya. La unidad del cuerpo y gobierno del reino. Unidad del cuerpo y gobierno del reino. Una de las cosas que tiene que manifestarse. Uno de los pasos que tienen que restaurarse para este gran mover del Espíritu Santo. Para este gran mover profético y apostólico. Para restaurar. Aleluya. El mover del Señor en la iglesia. El mover del reino en lo profético y en lo apostólico. Unidad del cuerpo y gobierno del reino. Unidad del cuerpo. Hermanos, yo digo una cosa y ese entendimiento lo tuve ya hace algunos años aquí en Brasil, que es aquí donde yo vivo. Hablando de la iglesia brasilera, de la iglesia cristiana evangélica aquí en Brasil. Hermano, es muy triste el espíritu que predomina en este país. Yo quería decir que quien predomina aquí en Brasil es el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo, Él desea gobernar, Él desea tomar las riendas de esta nación brasilera. Aunque no la ha tomado en gran parte, no la ha tomado en todos los estados, no la ha tomado en todo el territorio. Porque uno de los espíritus que predomina en este país es el espíritu de facción, de división, de desunión. No hay unidad. Donde cada quien está jalando por su lado, cada quien tiene que ver con su lado, cada quien tiene que ver con su partido, con su partido político, cada quien está jalando por su facción, cada quien jala a su lado. No hay una división, no hay una unidad de cuerpo, y si no hay unidad de cuerpo, ¿cómo es que va a haber gobierno del reino? ¿Cómo es que va a haber gobierno de Dios? Donde la iglesia está dividida, desunida, donde ministerios le lanzan piedra a otro ministerio. Donde otro ministerio critica a otro ministerio, donde un ministro se levante contra otro ministro, donde andan generando escándalos. Y hermano, y tú ves las redes sociales hoy en día están llenas de escándalos, no solamente aquí en Brasil, en México, en Guatemala, en otros países donde se han visto muchas cosas, muchos escándalos. Donde por muchos de nosotros el evangelio ha sido escandalizado. Y mucha gente no quiere llegar a Cristo o no quiere saber nada del evangelio porque la iglesia anda desunida. No se une. No son cuerpos, solamente hablan de la boca para afuera. Tienen entendimiento de que somos un cuerpo, pero no viven ese entendimiento en la práctica. No lo viven, no lo vivencian, no lo manifiestan de forma genuina y verdadera. Sino que se hace algo de la boca para afuera, algo nulo, algo sin poder, sin autoridad, sin moral. Pero es necesario que el Espíritu Santo traiga unidad del cuerpo y gobierno del reino nuevamente, para que el mover profético y el mover apostólico en el Espíritu sea algo genuino en la iglesia, en la nación, en Brasil, en el nombre de Cristo. Tiene que haber unidad, hermano. Tenemos que luchar, tenemos que guerrear por esa unidad. Tenemos que levantar altar de unidad. Tenemos que humillarnos, quebrar nuestros orgullos religiosos, quebrar nuestros dogmas humanos de hombre. Todo argumento de hombre tiene que caer por tierra en el nombre de Cristo. Todo argumento de hombre, toda falsa visión que impide la unidad del cuerpo de Cristo sea destruido, aniquilado en el nombre de Cristo Jesús y por la sangre de Cristo. En Juan 17:21 está el primer fundamento bíblico que dice así: para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:1. Yo voy a leerlo aquí en mi Biblia. Juan 17:1 dice así. Esas palabras, disculpe, Juan 17:21, disculpe. Juan 17:21. Voy a comenzar del 20. Y oro no solamente por estos, mas también por aquellos que por su palabra han de creer en mí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que todo el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo es que todo el mundo va a creer que somos enviados de Dios? ¿Cómo es que el mundo va a creer o va a ver que somos enviados de Cristo si no somos unidos? Si no somos uno, si no somos cuerpo, si no somos iglesia realmente, si no estamos unidos a Cristo. No estamos unidos a Cristo. No toda la iglesia está unida a Cristo. Me perdonan, pero es la realidad cruda, hermano. No todos estamos unidos a Cristo. Mucha gente está apartado de Cristo y estando en la iglesia. Mucha gente está descarriada estando en la iglesia. Están predicando, están ministrando, están orando, pero están descarriados hace tiempo. Están alejados, apartados de la videira verdadera, de la vid verdadera. Porque no son uno, no se unen. No se unen. Existe un solo Dios, un solo evangelio, un solo bautismo, una sola fe. Pero Cristo, el Espíritu Santo es uno solo. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces el deseo de Cristo es para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tenemos que ser uno en Cristo, tenemos que ser uno en el Padre, tenemos que ser uno en Dios, para que así el mundo crea que somos enviados por Cristo. Si no somos unidos, si no estamos unidos en Cristo, si no somos uno en Dios, ¿cómo es que el mundo va a ser alcanzado? ¿Cómo es que la iglesia va a alcanzar al mundo? ¿Cómo es que vamos a alcanzar las naciones? Si no nos unimos, si no hay unidad del cuerpo, no hay gobierno del reino realmente. Hechos capítulo 4, versículos 32 y 33. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y con gran poder los apóstoles daban testimonio. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y con gran poder los apóstoles daban testimonio. El Espíritu, aleluya. La multitud de los que habían creído era de un corazón. Eso es muy fuerte, hermano. Eso me confronta hasta a mí. Me confronta hasta a mí porque somos fallos. Estamos en un proceso de transformación, de renovación, de restauración, de avivamiento. En el nombre de Yeshua. Hasta que Cristo venga. Pero lo que me llama la atención es que la multitud de los que habían creído en Cristo era de un solo corazón y un alma, hermanos. Un solo corazón y un alma. No era la forma de pensar de César. No era la forma de pensar de Cristiani. No era la forma de pensar de Jesús. No era la forma de pensar de Toledo. Era un solo corazón y una sola alma. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio. El testimonio apostólico crecía. El gobierno se manifestaba. El gobierno de Cristo se expandía. El testimonio de Cristo se expandía. Porque había unidad. El testimonio del reino se expandía. Porque había unidad. Había un corazón y un alma. Gloria a Dios, mi hermano. Eso es muy fuerte. Entonces, mis hermanos, el Espíritu une a los verdaderos enviados. El Espíritu Santo une a los verdaderos cristianos, a los verdaderos enviados, alineando el cuerpo en función del reino, no de las denominaciones. O sea, el Espíritu une a los verdaderos cristianos, sean de la denominación que sea. Así hablen en lengua o no hablen en lengua, así hablen de lo profético o no. Pero el Espíritu Santo, Él une a los verdaderos enviados, porque existen falsos enviados y falsos. Existen muchos. El Espíritu Santo une a los verdaderos enviados. O sea, Él hace conexiones proféticas, conexiones sobrenaturales, conexiones proféticas, conexiones realmente del reino. Entonces el Espíritu hace conexiones entre verdaderos enviados, entre verdaderos hombres de Dios. El Espíritu, Él crea esa unidad. El Espíritu, Él unifica, conecta a los verdaderos enviados. Y Él alinea el cuerpo, que es la iglesia, en función del reino. Para que funcione en el reino. Para que sea activado en el reino. Para que haga la obra que tiene que ser hecha en el reino. Y no de las denominaciones. No de las placas de iglesia. Gloria a Dios. El último paso, hermano, que tengo aquí. Son 7 pasos importantes para la restauración de lo profético y apostólico. O del modelo profético y apostólico verdadero. Manifestación de la gloria y la presencia de Dios. Manifestación de la gloria y la presencia de Dios. Hermanos,
amigos, colegas, profetas, apóstoles, misioneros, pastores, evangelistas, maestros, hijos del Padre, aleluya. Dios quiere manifestar su gloria. Dios quiere manifestar su presencia en la iglesia. Dios quiere manifestar su gloria en cada culto. Dios quiere manifestar su presencia en cada culto, en cada reunión. En el nombre de Jesús, Dios quiere manifestar. Dios es la primera persona interesada en manifestar su gloria. Pero ¿cómo Él se manifestar? ¿Cómo Él va a se manifestar en un lugar donde no es invocado, donde no es deseado, donde no es amado, donde no es buscado, donde no es adorado, donde no es obedecido? ¿Cómo Dios va a manifestar su gloria? ¿Cómo Dios va a manifestar su presencia si hay desobediencia, rebeldía, contradicción, mezcla de lo santo con lo profano? ¿Cómo? Dios tiene que hacer una limpia. Dios tiene que pasar una escoba para barrer a su iglesia, para limpiar a su iglesia, para manifestar su gloria. Aleluya. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14, dice así: entonces la casa se llenó de una nube, gloria a Dios, y los sacerdotes no pudieron ministrar por causa de la gloria de Jehová. Entonces la casa se llenó de una nube, y los sacerdotes no pudieron ministrar por causa de la gloria de Jehová. Hechos 5, 12, 16. Por manos de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo. ¿Ya? Entonces, hermanos, la gloria es la manifestación de la presencia de Dios. Pero la gloria también es la manifestación de los prodigios, de las manifestaciones, de lo sobrenatural, del brillo glorioso de Cristo en la iglesia, de la santidad de Cristo, de la llenura del Espíritu Santo en la iglesia, de los dones siendo activados, aleluya, de los ministros siendo activados, siendo alineados. La gloria hace eso. La presencia hace eso. La casa, la iglesia, Dios quiere llenarla de su gloria. Existe una palabra profética que dice así, que toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Y yo lo creo en el nombre de Cristo. Toda la iglesia estará llena de su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Dice aquí, los sacerdotes no pudieron ministrar por causa de la gloria de Jehová. Yo hago un enfoque aquí en esta parte aquí. Y los sacerdotes no pudieron ministrar por causa de la gloria de Jehová. La gloria de Jehová, la gloria de Dios, la presencia de Dios impide que tú abras tu boca para llevar un mensaje que no es de Él. Escucha bien claro. La gloria, la manifestación de la presencia de Dios impide que tú como líder abras tu boca para ministrar algo que no está alineado con el reino. Él te va a impedir de hablar algo que no fue inspirado por Él, que Él no se está autorizando, que Él no te está mandando, hasta que tú entiendas y te dejes guiar por el mover del Señor, hasta que tú entiendas y disiernas que es la voz del Señor que quiere hablar, que quiere que tú te calles, que tú enmudezcas, que no puedas hablar más, para que disfrutes de la gloria, en el nombre de Jesús. Y yo oro así: Señor mi Dios, que tengas misericordia de mí. Si alguna vez, Señor, yo voy a ministrar una palabra que no venga de ti, que no venga de tu presencia, Señor, haz como hiciste aquí, que tu gloria, que tu presencia me impida de ministrar, me impida de hablar. En el nombre de Cristo Jesús, y que seas tú fluyendo y haciendo tu voluntad en mi vida y a través de mi vida, en el nombre de Yeshua. Aleluya. Por causa de la gloria. Hechos 5, 12 y 16. Por mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo. Ahora, donde está la manifestación de la gloria, donde está el gobierno de Dios, donde está la presencia de Dios, los ministros son activados, las señales son activadas, los prodigios son manifiestos. Donde hay gloria, donde hay presencia de Dios genuina, verdadera, lo divino se manifiesta. Lo divino de Dios, las señales de Dios, los prodigios de Dios, las curas, los milagros se manifiestan, son activados en el nombre de Cristo. Los dones que estaban muertos son resucitados. Los dones que estaban dormidos son despertados en función del reino, para que funcione en el reino, en el nombre de Cristo Jesús.
Entonces, mis hermanos, la gloria de Dios se manifiesta donde hay santidad, orden divino y verdadera presencia. Ay, esto es fuerte. La gloria de Dios se manifiesta donde hay santidad, orden divino y verdadera presencia. No es espectáculo, no es un show, no es un espectáculo, es peso de eternidad, es peso de gloria. Aleluya. Entonces la gloria, hermano, es el peso del cielo en la tierra. Es la manifestación visible de la presencia de Dios en medio de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces la gloria de Dios se va a manifestar donde hay santidad, donde hay hombres y mujeres santas, donde hay hombres y mujeres que se santifican, donde hay hombres que renuncian, que dejan de andar en la carne y que aborrecen andar en la carne, que odian el pecado. La gloria de Dios se manifiesta donde hay santidad, porque sin santidad no hay gloria, no hay presencia. Sin santidad nadie verá a Dios, nadie verá la presencia, nadie. Sin santidad no hay orden divino. No hay verdadera presencia. Donde no hay santidad, hermano, hay espectáculo, hay show, hay carnalidad, hay libertinaje. Donde no hay santidad, no hay peso de gloria. Te da sueño, te da sueño, te da sueño. Te dan ganas de salir. Pero donde hay gloria, hermano, donde hay peso de gloria, donde hay peso de eternidad, oh, Dios está presente. Hay salvación, hay vida eterna. Hay vida eterna. Dios confirma su presencia. Dios confirma lo divino en ese lugar. Porque hay gloria. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, este mensaje realmente es importante hoy en día para mí, para ti, para la iglesia, aquí en Brasil, en Venezuela, en las naciones donde hablan español o de habla hispana. Yo hoy te traje esos 7 pasos de la restauración espiritual del verdadero mover profético y apostólico del Espíritu Santo. Con citas bíblicas para que veas el respaldo del Espíritu Santo en esto que te acabé de enseñar o de ministrar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y comparte este mensaje, comparte. Yo lo voy a compartir en mi grupo. Lo voy a compartir. Lo voy a poner en mi canal en YouTube. Inscríbete en mi canal. Sígueme y ayúdame. Bendíceme también. Ora por mí, yo oro por ti en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda que la palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Y hoy te estoy dando de parte del Padre. Estoy ganándome esa bienaventuranza en el nombre de Cristo Jesús. Predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y es el tiempo del Señor. Y fue el tiempo de Dios para mí poder ministrar esa palabra para ti. Y para mí también, porque Dios habló también conmigo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga misericordia de ti, que Dios te dé la paz. Amén. En el nombre de Jesús. Te amo mucho en el amor de Cristo.